cuando empezó a tomar forma esta idea de la candidatura, fue el que esta no sea una candidatura empaquetada. En ese sentido, la idea es que espacios como este sean un espacio íntimo, en donde nos conozcamos, en donde se tejan lazos que duren más allá de las elecciones. Quienes hoy día estamos participando de esta iniciativa, creemos que la democracia no se reduce a un voto cada 4 años, no son cheques en blanco, sino precisamente se trata de generar redes entre las diferentes organizaciones, ir reconstruyendo de a poco el tejido social que en Chile fue tan fuerte en un momento y que durante tanto tiempo estuvo ausente. Así que, más que venir a como dar un discurso, ya había preparado unas palabras, pero vamos a contar una historia en 2 partes. Primero, antes de comenzar, creo importante agradecerles al Cristian, a la Daniela, que nos han prestado el local, el Imago, de una manera desinteresada, y que es un epicentro cultural en Magallanes que tanta falta hacían y que tanta falta hacen en muchos otros lugares. Así que de verdad, Cristian, Dani, muchas gracias, un aplauso para ellos porque se han pasado. Le quiero agradecer también a nuestras chicas de la Comisión de Finanzas, que están ahí en la barra, que sin cuyo empuje, energía, que a veces nos desborda a todos, esta actividad no estaría sucediendo. Y por cierto, agradecerles a ustedes que nos están acompañando por confiar en este proyecto, confiar en esta iniciativa, confiar en que en el fondo los jóvenes podemos irrumpir con nuestra ansiedad, con nuestra rebeldía, con nuestras ganas de cambiar este país. Así que de verdad, muchas gracias por estar. Como les decía, voy a contar esta historia en 2 partes, para no hacerlo tan largo y no latear. Y primero me interesa que vayamos, como decía una canción del Inti, que nos vayamos conociendo. Quiero contarles mi historia. En mi familia siempre se habló algo de política. Yo me acuerdo que una de mis primeras aproximaciones a la política fue de haber tenido como 10 años y le pregunté a mi viejo, después de ver las noticias, le pregunté: papá, ¿por qué no aparecen los desaparecidos? Si me mira, no recuerdo qué me respondió, yo me imagino que la pregunta lo va a haber desconcertado en ese momento. Y yo ahí me preguntaba porque veía a esta señora, a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, protestando siempre frente a la moneda, y yo decía: ¿pero por qué no aparecen? ¿Por qué no vuelven a la casa? A los 10 años. Y ahí mi papá me contó una historia en el que a mis 10 años seguramente no entendí bien, pero me hizo darme cuenta que en Chile habían pasado muchas cosas que en el colegio no nos estaban contando. Yo salí el 2003 y en el colegio todavía teníamos formación, cantábamos el himno militar completo algunas veces, teníamos las efemérides, cuadernos de efemérides, y la verdad esa historia no la contaban y me fui adentrando en eso y ahí empecé a cachar muy precozmente que algo andaba mal. Yo estudiaba en el Británico y allá por 7º básico tuve mi segunda gran aproximación gracias a compañeros que eran un poquito más viejos que yo, que iban en esa época en primero medio, segundo medio, el Leo Medel, Felipe Valenzuela, Felipe Utman, que me invitaron a participar del centro de estudiantes. El centro de estudiantes en esa época, y como quizás muchos centros de estudiantes todavía, se reducía a ser el organizador de la fiesta de gala del colegio y a organizar una que otra canasta familiar en donde quienes teníamos recursos nos sentíamos bien por ayudar a los más pobres. Y a nosotros no nos hacía sentido esa forma de llevar el centro de alumnos, entonces se nos ocurrió otra idea. Y lo primero que se nos ocurrió fue crear lo que llamamos en ese momento las jornadas de liderazgo. Y las jornadas de liderazgo consistían en que invitábamos a los centros de estudiantes de todos los colegios, en esa época eran 19 con enseñanza media. Me acuerdo llamando a todos los liceos y invitarlos a una jornada de reflexión conjunta en donde invitábamos a un personaje público. Y ahí nos juntamos con compañeros del Contardi, del San José, por ahí apareció Jorge Charp,
que ahora fue presidente de la Católica de Valparaíso en su momento. Apareció Damián, bueno, mucha gente de esa época, y nos empezamos a dar cuenta en mi colegio, quienes formamos parte de esta iniciativa, que la burbuja en que estábamos inmersos era tremenda y que había que romper con ella. Y una de las primeras cosas que hicimos cuando nos empezamos a conocer entre los diferentes cabros fue lo instintivo del ser humano, organizarse. Y creamos la Federación de Estudiantes Secundarios de esa época, la FESES, que en esa época estaba al alero del INJUV, que ahora es el INJ. Antes era el INJ, ahora es el INJUV. Y me acuerdo que la primera actividad que hicimos fue porque habían echado a unos funcionarios del Barrera, que en ese tiempo era Liceo de Hombres, todavía. Y hicimos una conferencia de prensa donde por supuesto haber llegado la Polar y nada, no nos pescaron mucho, pero hicimos un gesto que hasta el día de hoy me marcó, que fue que en la conferencia estaba un chico del Barrera, una chica del Contardi, una chica del María Betty y yo, y todos nos sacamos las corbatas y nos dijimos: hoy día acá estudiantes de colegios particulares subvencionados y municipales, nos unimos detrás de una misma causa. En ese momento era muy específica, el que habían echado a unos funcionarios. Pero nos dimos cuenta de que unidos éramos mucho más fuertes y que las diferencias de clase que se nos habían impuesto tenían poco que ver con las convicciones que teníamos y con las ganas que teníamos de cambiarlo todo a esos precoces 12, 13, 14 años. Fue una experiencia bien fuerte en ese momento y nos hizo darnos cuenta a muchos de los que estudiamos en el colegio. Yo sé que acá hay chicos del colegio también, del Británico, de los privilegios en muchos casos injustos que teníamos. Y ahí empezó una vorágine de la que no salí más, en donde uno se empieza a meter en la historia. Recuerdo conversando con Pepín, que anda por ahí, hasta largas horas sobre historia de Chile, con el mismo Oscar, con José Ramón y muchos otros profes que nos fueron inculcando que la enseñanza casi marcial que nos habían dado era súper limitante y que había mucho que aprender fuera de las aulas. Y así el interés por la política y estas ganas locas de transformar estas injusticias que nos violentaban se fueron haciendo cada vez más grandes. Y acá quiero hacer un salto porque llegó otro momento que también fue muy importante. En diciembre del 2004 nos entregaron los resultados de la PSU. Yo me acuerdo, una noche estábamos todos pendientes a las 12, las páginas truchas que se sacaban los puntajes antes. En una había aparecido con 400 puntos, pensé que me iban a matar, pero afortunadamente no era la oficial. Y cuando veo los puntajes me doy cuenta de que tenía la oportunidad de entrar a Derecho en la Universidad de Chile. Y después, cuando pasa el tiempo, se hacen las postulaciones y esto se confirma, me doy cuenta que efectivamente había entrado a Derecho a la Universidad de Chile. Y lo que no había dimensionado hasta ese momento era que entrar a Derecho a la Universidad de Chile significaba irse de acá. Yo era de los niños que no les gustaba irse de vacaciones. A mí no me gustaba salir de Punta Arenas. Yo prefería, por mucho, no sé, me reconocía mucho en las calles de piedra, en el cementerio, ir a caminar al Parque María Betty, patinar en el Parque María Betty con mi nono. Disfrutaba mucho recorriendo la región, yendo a pescar con el Club de Pesca y Caza, que bueno, ahora se quemó la sede, pero allá en Morro Chico, ir a pescar al Lago Blanco. No me gustaba ir para el norte. Y cuando me di cuenta que me tenía que ir, lo primero que me vino fue una sensación de angustia, porque en verdad nunca me lo había imaginado. Y fue toda una generación que seguramente a muchos les pasó, que nos vimos un poco entre la obligación de aprovechar las oportunidades que no estaban acá, el que tuvimos que irnos de nuestra región. Yo le dije a mis viejos en ese momento, cuando supe que esto se concretaba, que me iba para volver. Y los primeros años en Santiago fueron súper duros porque quizás, bueno, el otro día conversaba con el Camilo, que anda por acá, que es complicado para los estudiantes magallánicos irse para allá, para las familias solventar los gastos. El día de ayer se hacía acá una tocata para ayudar a las familias magallánicas que tienen a sus hijos estudiando en Argentina porque no pueden pagar la educación acá en Chile.
y muchos de nosotros nos costaba mucho y teníamos un desarraigo tremendo. Yo estuve 3 años odiando Santiago, nos juntábamos con la gente de mi generación, tuve muy pocos amigos al principio en la universidad y era todo siempre tratar de reivindicar Punta Arenas, nos juntábamos a jugar truco, nos juntábamos, siempre entre nosotros, entre los magallánicos, muchos de los cuales se volvieron, alcanzaron a terminar la universidad allá, volvieron y ahora están allá, terminaron acá en la UMAC, pero ese desarraigo fue muy fuerte y a mí nunca logré sacarme de la cabeza la necesidad de volver. Y cuando uno va, disculpen que me extienda en esto, pero cuando uno va creciendo laboralmente, se empiezan a abrir oportunidades y te empiezan a meter el bichito de cómo te vas a ir a Punta Arenas. Tú que estudiaste Derecho en la Chile, las oportunidades son muy... no tienes oportunidades, el techo es muy chico, el techo es muy bajo. Incluso cuando se empezó a discutir la idea de la candidatura, se decía, no te puedes ir a Punta Arenas porque te van a invisibilizar. El clásico Santiago es Chile aunque no te guste. Y ahí me vino una rabia constructiva, creo, por eso estamos acá, de decir de que si queremos cambiar Chile tenemos que nosotros prefigurar en nuestros actos y en nuestras acciones el Chile que queremos construir. Y el Chile que yo quiero construir, el Chile que nosotros queremos construir, entiendo, es un Chile que hace su empuje, que hace su desarrollo desde todas las partes del país, no solamente desde Santiago. Yo dije acá, peleándome con gente incluso, que si esto no era desde Magallanes, que era el lugar donde yo tenía un sentido de pertenencia tremendo, en donde me reconocía, en donde me importaba, no iba a hacerlo. Y me vine para acá con la convicción de que Magallanes también necesita sabia joven, pero con la incertidumbre de no tener todas las respuestas bajo el brazo. Y en ese sentido, una de las gracias de esta candidatura es que queremos que la vayamos construyendo entre todos, que la vayamos construyendo entre todos de verdad. Porque yo tengo 27 años, hoy día me toca a mí estar frente a este micrófono, pero tenemos mucho que aprender de las generaciones que nos antecedieron. Y un poco la idea de este encuentro tiene que ver con eso, con que las generaciones se crucen, con que recordemos los 80, pero también pensemos el futuro. Después va a tocar un compañero que está haciendo música ahora, actualmente, y que vayamos tejiendo esas redes que fortalecen la comunidad. Yo tengo la convicción de que Chile hoy día, pese a las grandes cifras, pese a todo el discurso oficial, es un país injusto, es un país en donde se reproducen las desigualdades de cuna, es un país en donde hay una educación para ricos y una educación para pobres, es un país en donde hay ciudades para ricos y ciudades para pobres, es un país en donde se socializa la miseria y se privatiza la ganancia. Y esa es una cuestión que no podemos seguir aceptando. Yo después, en la próxima intervención que haga, le quiero contar más en detalle cuáles son algunas de las propuestas que hemos ido diseñando para esta candidatura, pero lo que les quiero transmitir en esta primera intervención es que con estos pequeños actos, con estas pequeñas reuniones, con estos pequeños momentos íntimos, se va generando una mística, se va generando un momento en que nos hace volver a creer que podemos cambiar no solo Magallanes, no solo Chile, sino que también el mundo. Muchas veces nos tildan de idealistas. Y frente a eso yo siempre saco una frase de Galeano que me parece tremendamente pertinente. Cuando algunos viejos y no tan viejos nos dicen, no, lo tuyo es utópico, nosotros tenemos que responderles: camino un paso, tú das 2, camino 2 pasos, tú das 4, camino 100 pasos, tú das 1000. ¿De qué me sirve la utopía si nunca la voy a alcanzar? La utopía, compañeros, nos sirve a caminar. Y en eso estamos hoy día, caminando, hacia allá vamos, y les agradezco mucho que estén acá, y vamos a romperla, vamos a ganarle al binominal, vamos a ganarle a los otros candidatos. Muchas gracias por su apoyo, y después vamos a hacer conversación.